hiciste reposar, y en tus límpidas aguas mi sed puedo calmar. Eres mi pastor, oh Señor. Senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Para celebrar la Eucaristía, manifestamos el deseo de encontrarnos con Cristo y asociarnos a su ministerio. Que al participar de este encuentro de hermanos, nos sintamos abrazados y movidos por el Señor para morir al pecado y renacer a la nueva vida, asumiendo la cruz de cada día con fe y esperanza. Participemos de nuestra celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Los saludo muy cordialmente, queridos hermanos. Me alegra que el Señor nos permita congregarnos en torno al altar, que juntos podamos escuchar la palabra de Dios y juntos podamos vivir nuestra realidad de comunidad eclesial, de comunidad cristiana. Los invito a todos a disponerse con fe, con alegría, para estos santos misterios. Es un momento único, importante, definitivo en nuestra vida. Queramos, pues, escuchar al Señor, recibir su amor, vivir su salvación. Nos disponemos pidiendo el perdón de nuestros pecados, reconociendo que el mal nos destruye y por nosotros destruye a otras personas. Y por eso necesitamos que Dios nos sane desde adentro, que Dios nos haga capaces de vivir en la verdad y en el bien. Esto lo expresamos diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad.
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De nosotros ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, venerar de todo corazón y amar a todos los hombres con el afecto conveniente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor tu Dios te suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Es lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese gran fuego para no morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Suscitaré un profeta de entre tus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y le dirá todo lo que yo le mande. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Entren, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que se ahorren preocupaciones. El no casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa por los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer y anda dividido.
También la mujer sin marido y la soltera se preocupa de los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Les digo todo esto para su bien, no para ponerles una trampa, sino para inducirlos a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Dios es amor, amor, aleluya. Viva el amor, amor, aleluya. Aleluya, amor, amor, aleluya. El pueblo que habita en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Dios es amor, amor, aleluya. Viva el amor, amor, aleluya. Aleluya, amor, amor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. El domingo pasado meditábamos sobre el comienzo del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo a la orilla del lago de Tiberíades. Hoy San Marcos nos lo presenta como un maestro enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Allí, en torno a la casa de Pedro, Jesús había hecho su centro de operaciones apostólicas. Y por eso entonces, el sábado, dentro de la liturgia que celebran los judíos, él llegó también allí a leer la palabra y a explicarla. Después de que Jesús ha hablado, todos se admiraban. Miren las dos cosas que dicen. Este hombre habla con autoridad y no es como los escribas y los maestros de Israel. ¿Cómo enseña Jesús? ¿Qué enseña Jesús? ¿Por qué en el primer momento en que habla todos ven la diferencia con los escribas y con los letrados? ¿Y por qué perciben que Él tiene una fuerza, un poder,
una autoridad en su palabra. Jesús, en primer lugar, habla en nombre de Dios. Él lo dice claramente: lo que le he oído al Padre, eso es lo que yo les enseño a ustedes. Jesús habla para construir la persona, para hacerle el bien a la gente. No habla por poner cargas pesadas, no habla por engañar y molestar. Jesús habla de lo que Él mismo vive, de lo que Él hace. Por eso su enseñanza es auténtica. Jesús no acude a los comentarios de los rabinos y de los doctores de Israel para repetir lo mismo, sino que Jesús explica al pueblo lo que necesita oír para vivir. Por eso con Jesús empieza una doctrina nueva, como reconocen los que lo escuchan. Más aún, con Jesús empieza un mundo nuevo. Recuerden que en la primera lectura hemos oído cómo Moisés le prometía al pueblo: Dios les va a enviar un profeta, el profeta que esperan. Pues ese profeta esperado, ese profeta prometido, nos llega a nosotros en Jesús de Nazaret. Él es quien nos puede decir en verdad quién es Dios, cómo nos relacionamos con Dios, cómo se realiza nuestra vida desde Dios. Jesús es quien nos explica el sentido de nuestra existencia, por qué estamos aquí, cómo debemos vivir, cómo deben ser nuestras relaciones con los demás. Jesús es quien nos da las pautas para construir un mundo nuevo, no a nuestro antojo, no según nuestros criterios, no según nuestros planes limitados, sino según el proyecto de Dios. Jesús es el que nos abre los horizontes de la eternidad. No somos unos simples peregrinos en este mundo hasta el día de nuestra muerte. No, somos hijos amados de Dios, pensados desde siempre e invitados a vivir con Él por toda la eternidad. Realmente, como le decía Pedro a Jesús, solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué importante, mis queridos hermanos y hermanas, que nosotros, como aquellos que participaban en el culto de la sinagoga, pongamos nuestros ojos en Jesús y veamos que es el profeta que nos ha venido de parte del Padre, que entendamos que es el maestro que necesitamos en nuestra vida, que descubramos que su palabra no solamente nos enseña algo, sino que nos transforma, nos libera del mal. Hoy, en algunos países, se quiere quitar a Dios de la cultura y de la vida de la sociedad. Hemos seguido recientemente en las noticias cómo se sacan las cruces de los distintos lugares públicos y de las oficinas del Estado porque estorba un signo de amor, estorba un signo de la verdad. Hoy tantos quieren construir una humanidad desde las ideologías que nosotros mismos nos inventamos y que cada persona que construye una está expuesta a que sea contradicha por la que otro construye y sea seguida solo en parte por algunos y combatida por otros. Y así entramos en la confusión de Babel, donde cada uno, hablando una lengua distinta, terminamos por no entendernos, por no poder construir un mundo bueno, por no poder caminar juntos en los mismos objetivos
y en las mismas metas. Necesitamos a Dios y necesitamos quien nos enseñe quién es Dios y cómo se vive en Dios. Cuando se borra a Dios del horizonte de la persona humana y de la sociedad, se apodera de nosotros el mal en todas sus formas. Y como el mal es malo, aparece engañándonos, como si fuera el bien, como si fuera la verdad, como si fuera lo que nos conviene. Y así nos envenena y nos esclaviza y nos divide y nos destruye. Hoy necesitamos que se repita el Evangelio que acabamos de escuchar. La palabra de Jesús libera al ser humano del mal. Nos cuenta San Marcos que había allí un hombre con un espíritu malo y Jesús le dijo: cállate. Hoy también nosotros podemos estar poseídos. Estamos poseídos por el egoísmo. Cada uno cree que estando bien, pensando que realiza lo que le gusta y se procura lo que le conviene, todo está resuelto. Es una mentira enorme. Si todos no estamos bien, ninguno está bien. Estamos hechos para ser una comunidad, una sociedad. Hoy estamos poseídos por la mentira. Cada cual quiere inventar lo que le parece bueno o recto o chistoso. Y tenemos medios muy perfectos para difundir nuestras mentiras. Los medios de comunicación, las redes sociales. Y es así como nos vamos engañando los unos a los otros y vamos entrando en una confusión donde finalmente no sabemos quién tiene la razón, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos vivir. Qué terrible estar poseídos por la mentira. Es una ceguera, es no poder caminar en el mundo. Hoy estamos poseídos por la soberbia. Nos hemos creído muy grandes, muy poderosos, y cada uno con las cualidades que tiene, todos las tenemos, con las posibilidades que tiene, todos tenemos posibilidades, piensa que puede desafiar a los demás, desafiar la vida y hasta desafiar a Dios. Es triste la suerte del soberbio, porque tarde que temprano se encuentra dramáticamente con su fragilidad, con su miseria, con su nada, y termina en la frustración y hasta en la desesperación. Hoy estamos poseídos por la lujuria, por el hedonismo. Creemos que el placer es lo único que tenemos que buscar, y es así entonces como vamos satisfaciéndonos con cosas que vienen y van, y siempre con hambre y con ansiedad, siempre con un vacío interior, siempre con una incapacidad de ser, de vivir a plenitud y de realizar la misión que tenemos en el mundo. No podemos perder la vida, frustrados, engañados, perdidos, desunidos. Necesitamos que la palabra de Jesús nos libere, saque de nosotros los espíritus malos y nos haga capaces de glorificar a Dios y de servir honestamente a los hermanos. Pero también nuestra sociedad está poseída. La sociedad de hoy está poseída por la corrupción, por la deshonestidad. Como cada uno busca lo suyo y cada uno se siente amo de los demás, utilizamos el poder, el saber, todo lo que tenemos para apropiarnos de los bienes de los demás, hasta de la vida de los demás.
Una sociedad corrupta es una sociedad en descomposición, no se sostiene, va a la muerte. Nuestra sociedad está poseída por las ideologías. Han ido surgiendo una serie de ideologías que pretenden dar una explicación de lo que debe ser el mundo y la humanidad, incluso con la pretensión de apoderarse con distintos medios de los países, de las instituciones, de todo lo que existe. Las ideologías son doctrinas parciales, interesadas, permeadas por el egoísmo, por la codicia y por los afanes políticos. Y cuando una sociedad está invadida, está manipulada por las ideologías, no puede realizarse en una búsqueda común del bien y de la verdad. Nuestra sociedad hoy también está invadida por la injusticia social. El egoísmo y la mentira se han expresado en una situación en la que unos tienen demasiado, lo que no necesitan, lo que no pueden administrar, y otros carecen de lo indispensable para vivir. Y esto se vuelve un caldo de cultivo para que todos estemos mal. Los unos encerrados en su prepotencia, temiendo a los demás que les pueden quitar lo que tienen, y los otros envidiosos o aburridos o incómodos por no tener, buscando el recurso de la violencia para apoderarse de lo que otros tienen. Así no se vive. Necesitamos que el profeta, que Cristo venga y nos enseñe. Pero necesitamos sobre todo ser discípulos suyos, abrir los oídos, abrir el corazón y recibir esa palabra que salva, que sana, que libera, que transforma, que hace posible una persona nueva. Este momento que vivimos, en el que a partir de la pandemia del COVID-19 han venido cambiando tantas cosas, no puede pasar sin consecuencias. Lo peor que nos puede pasar es no aprovechar este momento para purificarnos, para crecer, para tener sabiduría, para aprender a vivir. Por eso es necesario que nos acerquemos a Jesús. Los espíritus malos que salían de aquel endemoniado le preguntaban a Jesús: ¿qué quieres que hagamos? Si estos espíritus preguntaban esto, ¿cómo no preguntarlo nosotros, que somos sus discípulos? Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y si hacemos esta pregunta con toda la sinceridad del corazón, escucharemos muy adentro la respuesta. El Señor nos va a pedir que como sus discípulos asumamos esta vida nueva que Él nos está mostrando desde nuestra infancia y que nosotros vamos postergando día tras día el vivirla a plenitud. El Señor nos pide que evangelicemos todos. Cada bautizado es un profeta que continúa el profetismo de Jesús. ¿Cómo no enseñar lo que hemos recibido? ¿Cómo guardar la luz si tantos caminan en tinieblas? Jesús nos pide hoy que no nos dejemos dominar por el miedo. Es una tentación de quien no, es la tentación de quien no cree. Es la actitud de quien no tiene la fuerza de Dios. Jesús nos pide que seamos fuertes para acompañar en un momento difícil a muchas otras personas y para vivir nosotros con coherencia y con provecho la situación por la que pasamos. El Señor nos pide hoy que entremos en el amor. El amor depone resentimientos, maledicencias, egoísmos, actitudes negativas. Qué bueno
que entendiéramos que todo lo que el Señor nos enseña no es para atormentarnos la vida, para ponernos cargas, sino para liberarnos, para sacarnos del mal, para entrarnos en el reino de Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allá venía a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invoquemos, hermanas y hermanos, a Dios Padre de misericordia, que siempre escucha nuestras súplicas, y digámosle confiados: Dios de bondad, escúchanos. Dios de bondad, escúchanos. Por la Iglesia Universal, para que imitando a Cristo se esmere por iluminar las realidades humanas desde el Evangelio, oremos. Dios de bondad, escúchanos. Por nuestros gobernantes, para que se comprometan en la promoción de la justicia y la equidad, especialmente en la función de los menos favorecidos, oremos. Dios de bondad, escúchanos. Por todas las personas que trabajan en el campo de la salud, para que encuentren en Cristo fortaleza y amor en el cuidado de los hermanos y desvalidos, oremos. Dios de bondad, escúchanos. Por las parejas de esposos, para que busquen la unidad y asuman la educación de los hijos con responsabilidad y testimonio de vida, oremos. Dios de bondad, escúchanos. Por todos los que estamos celebrando esta Eucaristía, para que acogiendo la enseñanza del Señor nos comprometamos a asumir la auténtica vida cristiana, oremos. Dios de bondad, escúchanos. Presentemos en silencio nuestras intenciones personales. Pongamos ante el Señor nuestras familias. Oremos por los enfermos y por todos los que los cuidan y curan. Oremos por los difuntos. Oremos por cada uno de nosotros mismos para que respondamos a la gracia, a la palabra, al amor de Dios. Atiende, solícito, Dios de bondad, nuestras oraciones y ayúdanos a dar nuestra vida por el reino de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Elegiste, Señor, para quedarte, frutos simples surtidos de la tierra, pan y vino sembrados por el hombre, y que pueden estar en cualquier mesa que se
Oren, hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta complacido, Señor, la ofrenda de nuestro humilde servicio que depositamos sobre tu altar y conviértela en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestro pecado, al resucitar nos dio nueva vida y en su ascensión, Padre, nos abrió el camino de tu reino. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por el Espíritu del Señor resucitado, acudamos a Dios nuestro Padre con la misma plegaria de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí. Ya no falta nada, lo tengo todo. Te tengo a ti. Oremos. Alimentados con los dones de nuestra redención, te pedimos, Señor, que este auxilio de salvación nos haga crecer siempre en la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero invitarlos a todos a participar en la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de Medellín, patrona de la Arquidiócesis de Medellín. En el marco de la solemnidad de la presentación del Señor, que celebramos el 2 de febrero, honramos a la Santísima Virgen que presentó a su Hijo, la luz del mundo. Por eso la llamamos la Candelaria, la que lleva la luz. Es una advocación, una devoción que está vinculada profundamente a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestro camino eclesial. Cuando se plantó el primer resguardo de indígenas aquí en Medellín, a los pocos años llegó este cuadro de España y en torno a la Santísima Virgen se configuró toda la ciudad, se configuró la arquidiócesis. El lunes 1 de febrero a las 6 de la tarde tendremos la Eucaristía en la catedral. No podremos hacer este año la procesión, pero en la catedral hay espacio para muchas personas, es muy grande, al menos 800 personas caben allí, cumpliendo todos los requisitos, todos los protocolos de bioseguridad. Así que invitados. Y el martes 2 de febrero, a las 12 del día, tendremos la celebración en la Basílica de Nuestra Señora, en el Parque Berrío. Yo los invito a todos a que se unan a esta celebración. Pongámonos en torno a María, nuestra Madre, y dámosle que en este momento que vivimos nos ayude a ser como ella, discípulos de Jesús, que nos ayude a vivir la unidad de la Iglesia, que nos ayude a transmitir la luz de Cristo, que nos ayude a perseverar en el bien. Necesitamos a María. Los invito a todos a esta fiesta. El 2 de febrero tenemos también la jornada de la vida consagrada. Es un día para valorar
que el Señor haya llamado a hombres y mujeres a una radical experiencia del Evangelio, a un seguimiento más pleno del Señor en los votos evangélicos. Y es un día para orar por todos los consagrados y consagradas, un día para valorar todo lo que ellos son y aportan en la Iglesia. Por eso también los invito a unirse a esta jornada establecida ya hace muchos años por San Juan Pablo II y que celebramos cada año el 2 de febrero en la Arquidiócesis. Para todos, un feliz domingo y una semana llena de la alegría y del amor del Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Acompáñame, acompáñame, María.